Bienvenidos al podcast de migración, soy la abogada Julia. Aquí estamos para darte información clara y confiable que te ayude a proteger tus derechos, porque aún sin papeles tienes derechos. Hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha ansiedad y confusión en la comunidad latina, que es la detención por parte de migración. Tal vez escuchaste ese término y pensaste, ¡ay, no se puede hacer nada, no hay manera! Pero hay sí maneras. Entonces muchas personas tienen miedo en ese sentido, en ese caso. Pero es importante compartir buena información para entender cuáles son sus derechos, qué se puede hacer en esas situaciones que son, claro, muy difíciles, situaciones bien difíciles. Cómo saber si hay maneras para luchar por tu caso y qué es tan importante estar representado por un abogado cuando está en detención. Para ayudarnos a responder a esas preguntas con claridad y humanidad, me acompaña hoy Eric Suárez, abogado principal de nuestro bufete de abogada Julia Jeff Immigration Law. Eric dirige nuestro equipo legal y ha representado a cientos de personas en procesos de deportación en todos los Estados Unidos. Su enfoque es estratégico, compasivo y profundamente comprometido con la defensa de los inmigrantes indocumentados. Este episodio no es solo para informarte, es para darte herramientas, opciones reales y sobre todo para recordarte que incluso con una orden de deportación o incluso si estás detenido, todavía hay esperanza. Muchas veces hay caminos legales activos y conocerlos a tiempo puede cambiarlo todo. Prepárate para una conversación clara, directa y con el respaldo de una firma que lucha todos los días por quienes más lo necesitan. Ahora, Eric, hablamos en ese caso empezamos desde el principio. ¿Y dónde cómo generalmente suelen ocurrir las detenciones por parte de ICE? Claro que sí. Gracias, Julia, por tenerme acá contigo el día de hoy y de hablar de un tema tan importante para nuestra comunidad latina. ICE puede detener a los inmigrantes en varias circunstancias, ¿verdad? Si una persona está llegando acá a los Estados Unidos con visa de turista, ICE puede quitarle la visa a la persona y ponerlos en procesos de deportación. Si la persona está ya dentro de los Estados Unidos y son detenidos por las autoridades de la policía acá en cualquier estado en los Estados Unidos, también la policía está cooperando con los agentes de inmigración ahora y puede ser que un pare por un policía estatal dé resultado una detención de ICE también, ¿verdad? ICE puede detener a personas que están en procedimiento de cumplir con una orden de corte estatal, si por ejemplo fueron condenados por un DUI o por violencia doméstica o por cualquier otro incidente que estén yendo probatorias. Puede tener una presencia ICE en esas instituciones también y detener a la persona que haya cometido un delito acá en los Estados Unidos. Y también están haciendo muchas redadas. Están haciendo muchas redadas en lugares de trabajo, en las casas de las personas, en tiendas, en todo lugar. ¿Cómo funciona en ese caso la detención? Si ICE te detiene, te agarra, ¿cómo funciona exactamente? Claro que sí. Lo primero que tiene que tener en cuenta la persona es que si ICE lo detiene, tiene un derecho de tener su abogado inmediatamente contactado por el inmigrante, ¿verdad? El inmigrante tiene el derecho de mantener silencio y de tener todos los documentos que vaya a firmar revisado por un abogado antes de que lo firme y consultar con un abogado antes de que lo firme, ¿verdad? Ese es el primer paso y el paso más importante es tener una oportunidad de buscar un abogado que lo pueda ayudar a proteger sus derechos aunque esté detenido. Justo. Y si una persona está en detención, ¿cómo funciona? Porque yo veo muchas veces nuestros clientes, por ejemplo, que si tienen un arresto, lo arresta la policía, están en lo que es el county jail y después lo transfieren a ICE. ¿Y cómo funciona en ese caso? Y es diferente en caso que no es primero el arresto de policía, sino que el arresto de ICE. ¿Funciona diferente? Claro, bueno, ¿qué pasa en ese proceso, verdad? Cuando una persona esté detenido o va a ser detenido por ICE, ya está en proceso de county jail por casos criminales, ¿verdad? O lo detenga de ICE de punto inicial, la persona va a estar un tiempo en un procedimiento, un espacio de procedimiento de ICE, donde ICE después lo va a mandar a un centro de detención.
Por muchos años, ICE mandó a las personas en centros de detención locales, donde la persona podía tener acceso a su familia y a su abogado más directo. Ahora ICE ha mandado a las personas y está mandando a las personas a todas las partes de los Estados Unidos. Y eso lo estamos viendo con personas que han sido detenidas acá en la Florida y la está mandando a Texas, o la está mandando a California, a Luisiana, ¿verdad? Donde sabemos que son lugares que lastimosamente los jueces de inmigración en esa área están más probable que no de otorgar lo que le está pidiendo ICE en el proceso. Eso es una estrategia que se está usando ahora, que nunca, por años, nunca se usó, porque en general se respetaba el inmigrante como persona, entendiendo que la persona tenía el derecho de estar cerca de su familia, aunque estuviera detenido por inmigración, de estar cerca de su abogado, si decidía tener un abogado en el área local, ¿verdad? Y lo que se ve ahora es que, pues, como ICE se ha nacionalizado en este proceso, los abogados también. Y nosotros podemos ayudar y hemos ayudado a personas en centros de detención en todas las partes de los Estados Unidos. Podemos presentarnos con ellos a la corte, ¿verdad? Podemos presentar y representarlos a ellos frente a ICE también. Entonces, todas esas son partes de las formas y las comunicaciones que se tienen que tener para poder responder a lo que ICE está haciendo en este momento. Justo. Entonces, es posible que una persona que, por ejemplo, vive en el estado de Washington o de Massachusetts o de Nueva York o de que sea, se pueda encontrar en un centro de detención de ICE en Florida o pues en Luisiana, en cualquier lugar, lo van a mover así. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y la realidad es que ya cuando esté en el centro de detención, el inmigrante tiene la opción de poder llamar a su familia, de poder llamar a su abogado, y si su familia decide contratar a un abogado o usted ya tiene abogado para su proceso, tiene el derecho también de hablar con su abogado. Y es importante que lo entienda, ¿verdad? Nosotros como abogados con centros de detención de ICE podemos llamarlos y decirle, yo quiero hablar con mi cliente confidencialmente, para que yo tenga la oportunidad, cualquier abogado tenga la oportunidad de poder representar a esa persona, aconsejar a esa persona y tener el mejor interés de esa persona de forma confidencial, aunque estén detenidos por inmigración. Eso es un derecho que tienen todos los inmigrantes que estén detenidos frente a los centros de ICE en este momento. Y eso es un derecho que tienen que absolutamente respetar y los inmigrantes tienen que conocer, porque justo el derecho de hablar con un abogado es esencial, porque a veces te hacen firmar cosas o te dicen quizás que no, qué cosa linda que va a pasar. Ya regresa a tu país y ya regresa, pero no, todo eso son cosas que no. Ahora, en ese sentido, una persona puede ser una vez que la detiene ICE, lo puede traer en otro centro de detención y todo eso puede ser rápido. Lo que vemos muchas veces es que desaparecen del sistema a veces por algún tiempo y la familia se muere básicamente porque está así con un miedo increíble. ¿Y cómo funciona este proceso? ¿Y cuánto tiempo puede ser que una persona desaparece del sistema? Sí, la realidad es que eso se está viendo ahora por varias semanas, donde la persona puede ser detenido por ICE y la familia no tiene ningún conocimiento de dónde está la persona en ese proceso. Lo importante que tienen que entender todas las familias que estén peleando con el proceso de ICE ahora es que no tienen que estar en este proceso solos. Por eso estamos nosotros acá, abogados como nosotros en Abogada Julia, que tenemos la opción de poder pelear por ellos inmediatamente, de comunicarnos con ICE inmediatamente, de tratar de ver y localizar dónde está la persona, aunque ellos no le den información a los familiares, nos tienen que dar información a los abogados. Entonces tenemos que estar arriba de ese proceso y los familiares lastimosamente ahora tienen que entender que inmediatamente, si tienen un familiar detenido, no pueden esperar. Tienen que buscar un abogado que lo pueda representar ya mismo, porque la realidad es que inmigración no está esperando para tomar sus acciones y usted no puede esperar tampoco. Claro, entonces los abogados sí tienen herramientas diferentes y tienen posibilidades diferentes de un familiar, también de contactar al cliente, de saber qué está pasando, de también ponerse en contacto con ICE, porque a veces, 100%. ¿Sabes? Se pueden tomar acción directa con ICE para quizás parar la deportación o para moverse adelante con para una audiencia por la fianza o qué, eso es muy importante. Y también, ¿cuál es un consejo que podemos dar a las personas inmigrantes acerca, por ejemplo, para ser reconocido o encontrado más rápido en el sistema? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el consejo que podemos dar? Primero que nada, deben llevar sus documentos con ustedes siempre. Una copia de su permiso de trabajo, una copia de su residencia, una copia de su pasaporte si es ciudadano americano. Y si no tienen nada, si son indocumentados, ¿qué pueden tener? Exacto. ¿Qué es lo que pueden tener? El contacto inmediato de un abogado,
los documentos familiares de donde usted está viviendo en este momento para que su familia tenga la forma de saber dónde usted va a estar y que ICE tenga la manera de poder contactar o ayudarlo a contactar a alguien acá en los Estados Unidos. Un número memorizado de contacto de emergencia, ¿verdad? Es importantísimo, porque eso puede ser que le den 3 o 4 minutos inicialmente para llamar a alguien. Usted inmediatamente llame a su familiar y cuando esté detenido, vea su registro y sus datos de información para el número de inmigración, el número de alien, ¿verdad? Que ese número le van a dar a la persona inmediatamente que ICE lo detenga y con ese número los familiares pueden ayudar a contactar a la persona, a localizar a la persona y a saber si esa persona tiene corte de inmigración. Y eso puede ayudar a los abogados también a buscar a la persona más rápido. Ok, eso es el número de extranjero, el número que empieza con A, ¿correcto? Exactamente. Que también si tiene otro caso ya es el mismo, no se va a cambiar. Es como un número que sigue hasta que una persona termina su proceso de inmigración, ¿no? Hasta nosotros que nos naturalizamos. ¿Sí? Seguimos con el número de alien finado en todo este proceso. Así que si usted ya tiene el número de alien, el número de extranjero, no se le olvide ese número, manténgalo con usted, manténgalo con sus familiares, con su contacto de emergencia, para que esa persona sepa y tenga ese acceso a información tan crítica que le pueda ayudar a tomar acción inmediata en su caso. Ok, y dijiste algo importantísimo, porque ahora creo que todo el mundo, ¿no? Siempre piensa, pues yo no conozco un número, o sea, hace años todo conocí, yo me acuerdo, yo sabía muchos números de teléfono en ese momento, pero no me acuerdo todos los números. Y creo que es muy importante saber que en esa situación, conocer por lo menos el número de una persona que sabe que es tu contacto de emergencia te va a ayudar, porque si te agarran así, te arrestan, no tiene acceso a tu teléfono, donde puede buscar el número, que entonces es necesario memorizar un número o también anotarlo. Se puede anotar atrás de un papel, de una hoja, por ejemplo, de un caso, se tiene un caso de un recibo, ¿no? Exactamente, y todo eso también lo puede ayudar si se lo puede memorizar mejor, y si no, ICE usted le puede decir, tengo un documento ahí que tiene el número necesario, deme ese documento para poder llamar a mis familiares, y ellos se lo dan, y usted puede llamar ahí al familiar inmediatamente para poder decirle dónde está y que busque un abogado urgentemente. Y yo diría también un consejo que podemos dar en ese caso es, si ya trabajas con un abogado pero por un caso diferente, ¿no? Exacto. O con un caso de deportación, o que tener esa persona, es el número de esa persona que usted va a llamar también como contacto de emergencia entre el bufete, porque si te agarran, tienes que poder llamar por lo pronto, y si esa persona es su contacto de emergencia, llama al abogado. El abogado no puede decir nada, tampoco es que usted es cliente, si no está como contacto de emergencia. Entonces es muy importante siempre registrar a la persona también con tu abogado en ese momento como contacto de emergencia. Eso es un consejo también que creo que es fundamental. Muy buen porque punto. hace las cosas más rápidas. Exactamente. Eso ayuda muchísimo. Y ahora, en tu opinión, ¿qué pasa en ese caso si una persona está en un cárcel de una detención de ICE en otro estado? ¿Cómo va a funcionar? Porque ¿cómo va a regresar a su...? O sea, es bastante complicado así, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona está en un centro de detención ajeno al estado donde viven, ¿verdad? Inmigración, de todas formas, cuando usted contacte a su abogado, le va a dar corte de inmigración, va a tener una audiencia de fianza. En ese estado. En ese estado, ¿verdad? Su abogado se puede presentar, la ley de inmigración es federal. Y nosotros acá en Abogada Julia trabajamos con casos en todas las partes de los Estados Unidos. No estamos limitados por la línea de estado, ¿verdad? Podemos representar a la persona en todas las partes de los Estados Unidos. Cuando la persona tenga su audiencia de fianza en ese estado, ¿verdad? Si el juez le otorga la fianza, la persona va a poder salir del centro de detención, pero es la responsabilidad de la familia poder encargarse de tramitar o transferir a esa persona, llegar a esa persona, comprarle boletos de tren o de bus o de avión para que la persona pueda llegar del centro donde está a reunirse con la familia en el estado. Eso me parece algo, pues es una opinión personal, pero algo que seguramente crea más problema para los inmigrantes, porque ahora no solamente hay el costo que es del abogado, de la fianza, y también te mandan en otro estado y tener que pagar, o sea, es un cargo muy grande. Entonces, y mucha ansiedad también, porque la familia también, a veces que la familia no tiene estatus. Entonces tiene miedo ir a reunirse con el familiar para poder buscarlo, recogerlo, si no tienen los recursos de buscar la manera de llegarlo. Entonces sí, lastimosamente es una práctica que causa mucha ansiedad y mucho miedo también en la comunidad. Entonces es bueno activarse, pero hacer las cosas proactivamente, de manera proactiva. Yo creo que eso es un mensaje que tenemos que compartir. Hacer las cosas ahora, porque muchos piensan, pues, está en la mano de Dios. Si algo va a pasar, si Dios quiere, todo va a salir bien. Pero
yo creo mucho en Dios, yo sé que Dios nos va a ayudar siempre, yo también lo pienso, pero en esos casos tenemos también que ayudarnos, ¿no? O sea, no es que podemos dejar todo en la mano de Dios y no hacer nada. Se necesita tomar acciones, ser proactivos para proteger nuestros derechos y nuestra libertad. Sí, es nuestra así. Paz familiar. Exactamente. Y la realidad es que el tiempo de actuar es ahora. Justo. El tiempo de actuar cuando esté la persona ya detenida es más complicado para la familia. Todo ya va a estar en un caos porque la persona que usted ama no está con usted, ¿verdad? Está detenido. Entonces el tiempo de ponerse y activarse en el proceso es ahora. Puede buscar consejos de un abogado, tener su caso pendiente, tener el contacto y la información del abogado de qué se puede hacer. Si no tiene caso con inmigración, tal vez puede ser que tenga una oportunidad de buscar un caso para que se pueda abrir, buscar un permiso de trabajo, sacarle un social a la persona que ha estado acá por X tiempo, ¿verdad? En los Estados Unidos. Y si ya tiene un caso, tiene que buscar la manera de poder protegerse en este momento acá en los Estados Unidos. Si tiene orden de deportación, inmigración nos puede detener a usted también. Y es importantísimo que entienda que con las órdenes de deportación no se puede dar por vencido tampoco. Si ICE lo va a detener a usted, hay más urgencia todavía. Entonces, cuando hay urgencia en un proceso, hay que empezarlo lo más pronto posible. Entonces, ahora es la manera y el tiempo de poder actuar y poder buscar la manera de resolver ese proceso. Justo, porque si está detenido con una orden de deportación, si no hace nada, te deportan. Exactamente. Porque no tienes recursos de nada, ya te deportan. Pero si hace algo, si ya tiene un abogado, se toma acción, puede ser que sería posible reabrir de alguna manera tu deportación o sería posible aún también tener una moción para frenar esa deportación y darte algún tiempo para seguir peleando tu caso aquí. Entonces eso puede ayudar. Muchos piensan, ahora, yo diría también que a veces en ese momento están un poquito violando los derechos que las personas tienen en los procesos como tiene que ser. Pero por lo general, si tienen una orden de deportación en absencia, una orden de deportación de un juez oficial o también una orden de deportación expedita, que es la deportación en la frontera, se necesita hacer algo inmediatamente porque si no, en 1 o 2 días ya te van a deportar. Exactamente. Y aunque la persona esté detenida y tenga orden de deportación, no significa que automáticamente lo deportan, ¿verdad? Ese es el momento de poder tomar acción con un abogado, como mismo estás mencionando, ¿verdad? Porque la realidad es que aunque tenga deportación, hay formas y maneras que un abogado lo puede proteger. Si tiene una deportación expedita y tiene miedo de regresar al país, hay recursos que se pueden pedir para que inmigración le dé una entrevista de miedo y tenga una oportunidad de quedarse acá en los Estados Unidos mientras que pelea su caso. Si tiene orden de deportación en ausencia, usted puede pedir que la corte le reabra ese caso. Y si le reabre el caso, puede ser elegible para salir con fianza de detención. Entonces son tantas las cosas y las opciones que se pueden hacer que no se puede dar por vencido el inmigrante. Eso es lo que el gobierno quiere. Justo. Que el inmigrante se dé por vencido en este proceso. Y tiene que buscar la manera de buscar un abogado, grupo o equipo de abogados que esté peleando por usted en todos los momentos. Justo. Y que no se vayan a dar por vencido en su caso tampoco. Justo, y hablaste ahora, te estabas haciendo otra pregunta, pero hablaste en ese momento de la entrevista de miedo. Exactamente, ¿qué es eso? Porque, por ejemplo, yo tengo muchos de nuestros clientes son de México, por ejemplo, y muchos piensan, pues yo no es asilo, no me van a dar el asilo, no funciona en ese caso, ¿cómo es? Pero muchos también piensan, estoy aquí hace mucho tiempo, no califico. ¿Qué es esa entrevista de miedo? ¿Todo lo pueden hacer? Claro, mientras tanto que la persona tenga miedo de regresar a su país, que le pueda hacer daño a alguien allá en su país, los narcotraficantes, las pandillas, ¿verdad? Grupos que el gobierno no pueda controlar y en ciertos países el gobierno mismo. Sí, exactamente, sí. ¿Verdad? Si tiene si eso le aplica en el caso de usted tiene la oportunidad de pedir una entrevista de miedo razonable si ya tiene orden de deportación anterior. No importa el tiempo que está pendiente acá en los Estados Unidos, no importa el tiempo que haya vivido acá en los Estados Unidos, tiene la opción de pedir una entrevista de miedo. Mientras tanto, ese proceso esté pendiente, inmigración no lo puede deportar. Entonces, es algo crítico para prevenir la deportación y darle a la persona una última oportunidad de pelear su caso. Justo, entonces una persona detenida, en ese momento, está detenida con ICE, si tiene miedo de regresar a su país, aun si ya tiene una orden de deportación, puede pedir la entrevista por miedo y eso te la tienen que dar. Ahora, no es garantizado que te la vayan a aprobar, pero es también una chance más, una manera más, una herramienta también que se puede utilizar para frenar esa deportación. Exactamente, ¿verdad? Y la realidad, la mayoría de los inmigrantes y la familia de los inmigrantes acá en los Estados Unidos quieren saber que hicieron todo lo posible para poder quedarse acá o darle a su familiar la opción de quedarse acá.
Esto es una de las maneras que le da la opción a la familia y a la persona de decir, voy a hacer todo lo posible, aunque no haya un resultado favorable, eso no se puede controlar, claro. ¿verdad? Lo que podemos controlar como abogados es lo que vamos a pelear, la forma que le vamos a dar la opción a la persona al 120% de quedarse acá en los Estados Unidos, pero ese es nuestro trabajo. La decisión ya está fuera de nuestras manos. Claro. Entonces hay que enfocarse en lo que se puede pelear, en las opciones que se tienen para poder darle a la persona la oportunidad de quedarse acá en los Estados Unidos y darle a sus familiares, si están detenidos, la manera de poder legalizarse. Justo. En ese caso, yo diría también, hablamos de algo importante, que fue la parte donde se te agarra la policía, te arresta la policía, te pueden transferir a ICE y eso. Hay ciudades todavía que son ciudades santuario, ¿no? Donde hay protección y eso. ¿Cómo funcionan esos casos? Porque se está escuchando muchísimo en los noticieros acerca de esas situaciones. Sí. Si la persona vive en una ciudad santuaria donde ICE no coopera, o la policía, mejor dicho, no coopera con ICE, ¿qué pasa cuando la persona está detenida por las autoridades criminales en ese estado? Ellos no lo reportan a ICE. Y ICE no tiene manera de saber que esa persona está detenida por las autoridades criminales y cuando salgan, ICE los recoge, ¿verdad? Entonces no hay la forma de poder cooperar o colaborar entre la policía y la fiscalía o lo que es ICE, ¿verdad? En muchos lugares se está viendo que la colaboración está pasando inmediatamente, ¿verdad? Donde la policía o las autoridades lo detienen, lo llevan a la fiscalía, la persona empieza inmediatamente con un caso criminal estatal, sea mínimo o mayor, y ahí ya ICE lo está esperando fuera. Para que cuando termine el proceso criminal o en el transcurso del tiempo del proceso criminal, ICE lo detiene y lo procesa ya como un detenido migratorio. Y estamos viendo también en esos momentos situaciones, cosas que nunca han pasado antes, como que ICE está fuera de la corte. También. Y eso nunca ha pasado antes, ¿no? A veces hay jueces que terminan el caso y la persona dice, ¡ay, me terminaron mi caso, estoy libre ya! Y te agarran afuera, es horrible. Sí. Pero también en esas situaciones se tienen que pensar que sí se puede pelear, sí se puede hacer algo. Estamos escuchando cosas que nunca hemos escuchado en el pasado, pero no significa que ya acaba de tener cualquier oportunidad, ¿no? Exactamente, eso es tan crítico, que la persona no se dé por vencida en el proceso migratorio. Yo he podido pelear por personas que están detenidas ICE y los jueces de inmigración le niegan la fianza y hemos tenido que pelear sus casos detenidos de asilo, de residencia por la ley de los 10 años, de lo que sea frente a la Corte de Inmigración y ganamos ese caso. Porque la realidad es que aunque usted esté detenido, sus derechos como inmigrante de presentar su caso frente a la Corte de Inmigración existen, están presentes y tienen la opción de hacerlos todavía. Justo. Te voy a hacer una pregunta que estoy escuchando muchísimo, porque con todo lo que está pasando hay mucho miedo, mucho miedo entre la comunidad inmigrante. Ahora, muchos piensan que si empiezan un caso de inmigración, si van a mandar un caso con UCIS, ya se van a compartir inmediatamente la información con ICE. Y otra cosa, muchos piensan con casos protegidos para personas que han sufrido, que han sido víctimas de situaciones horribles, como casos de visa humanitaria, de visa U, de visa T, de VAWA. Ya, solamente empezar un caso significa compartir tu información personal con ICE y tienen un miedo increíble. Claro, se entiende las razones por las que las personas tienen miedo por todo lo que se está viendo en la comunidad ahora, ¿verdad? Pero la realidad es que usted no tiene por qué temer empezar un proceso y un caso frente a la agencia de UCIS. Usted tiene la opción, como inmigrante y bajo la ley migratoria, de poder pelear su caso frente a la agencia de UCIS sin tener el miedo de que ICE lo vaya a detener mientras que ese caso esté pendiente solo por tener un caso, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Ahora, lo que se tiene que tener también el entendimiento es que al final del proceso, si ICE no aprueba, o si inmigración, si UCIS no aprueba el caso, ahí ICE puede ser que esté involucrado en lo que se llama el Notice to Appear, que es cuando le dan al inmigrante, que el caso puede ser que se le hayan negado por cualquier razón u otra, un documento para presentarse a la corte. Pero sí le dan ese documento. Y eso asusta muchísimo a las personas. Asusta tanto a las personas, pero no hay forma y no hay manera y no se puede dar por vencido todavía, porque todavía se puede seguir peleando el caso. Se puede apelar la decisión negativa de inmigración, que muchas veces es por error. Se puede pelear un caso frente a la Corte de Inmigración también, sea un caso de asilo o de la ley de los 10 años o peticiones familiares o si tiene otro caso pendiente que se pueda presentar. Todo eso se puede explorar. Entonces, aunque inmigración le dé ese documento, la persona no se puede dar por vencida. Tiene que seguir peleando porque la realidad
es que eso es lo que inmigración quiere en este momento, crear miedo en la comunidad y prevenir que la persona siga adelante con su proceso migratorio. No es así. Usted tiene sus derechos todavía bajo la ley de inmigración, bajo la constitución de este país, y tiene que tener todos los procesos explorados para protegerse a usted mismo y proteger a su familia. Y justo la Constitución no dice ciudadanos estadounidenses. La institución es las personas en los Estados Unidos. Y creo que muchas cosas que están pasando en ese momento es una deshumanización de los inmigrantes, y creo que tenemos que brindar información clara, porque la gente tiene que saber que sí hay derechos, que la Constitución te da una forma de protección aún sin papeles. Exacto. Es posible, tienes que informarte. No crees que no te rindas, no crees que no hay nada que se puede hacer y solamente poner tu futuro, tu destino en la mano de Dios, porque se necesita tomar acción también, y eso creo que es fundamental. Aunque hay miedo, porque hay mucho miedo ahora, se están escuchando cosas bien difíciles, horribles, pero creo que como siempre todo va a pasar, ¿no? Y tenemos que tener fe, justo, pero también tomar acción. Eso es como lo veo. Y si está detenido, acuérdate, consejo número 1, tener un familiar que tiene el número de tu abogado, también compartir tu número de extranjero, el número de A-Number, número A, el número de extranjero, llamar al abogado, no firmar nada, y acuérdate que tienes derecho, aunque te hablan, te tratan te hacen preguntas como para ayudarte, intimidar también. No tiene que decir nada, tiene el derecho de guardar silencio y habla con el abogado. ¿Qué es un consejo más que quiere dar en esas última pregunta que te quiero hacer? ¿Qué es el consejo más porque tú has trabajado con casos de deportaciones, de detención por muchos años en todo el país? ¿Qué es el consejo que puede dar a la comunidad inmigrante en ese momento? Sí, no perder la fe en el proceso migratorio. Pelear su caso, actuar. Eso no es un momento donde nos podemos sentar en las manos. Hay que actuar. Sí. Hay que actuar ahora. Aunque usted piense que el caso no es el mejor caso del mundo, le puedo garantizar que hemos ganado casos que no son los mejores casos del mundo, porque la realidad es que el rol del abogado, el trabajo del abogado es argumentar, pelear, procesar todo ese proceso del caso pues hasta el fin, ¿verdad? Entonces no se puede dar por vencido, tiene que pelear los casos, ahora es el momento de actuar, no espere que migración lo detenga o que migración esté en la puerta. O que una reforma, o que se espera por una reforma, quizás se va a escuchar. No, es ahora el momento de tomar acción. Justo eso. Erika, esa información, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por compartir información tan importante con así mucha claridad y compartir muchos consejos importantes. No escucharte nos recuerda que aún en momentos difíciles hay caminos legales que podemos explorar, especialmente en el caso que no estás solo. Eso es muy importante. ¿Quién no escucha? Si tú o alguien que conoces tiene una orden de deportación o está detenido, está en proceso de inmigración, no deje pasar el tiempo. No te guíes así por rumores. Habla con un abogado de inmigración de confianza, alguien que entienda cómo funciona la corte, cómo funciona el proceso de inmigración, que te pueda ayudar a identificar opciones reales para tu caso. Eso es muy importante. No esperes a que sea demasiado tarde. Si estás en un proceso de inmigración, si está indocumentado, aquí hace muchos años en ese país, ahora es el momento de actuar. Y si ese episodio te ayudó, compártelo, porque nunca sabes a quién puedes estar ayudando con esta información. No olvides también de suscribirte aquí a el podcast de inmigración en Spotify, en Apple Podcasts, en nuestro canal de YouTube de Abogada Julia. Aquí encontrarás información clave, explicación clara y herramientas reales para enfrentar esos tiempos tan difícil y de tanta incertidumbre, porque aunque no tengas un proceso en ese momento pendiente o no tengas papeles, tienes derechos y aquí estamos para recordártelo. Nos vemos en el próximo episodio.